Pues mira, hace 2 años, Uh-huh. justo mañana, mi papá cumple 2 años de fallecido. Ya, híjole, lo lamento muchísimo. Entonces cuando él fallece, yo lo empecé a soñar mucho, Uh-huh. pero venía y yo lo veía muy preocupado. Entonces me decía, ¿cómo estás? Siempre lo soñaba en el mismo sillón que venía y se sentaba, pues cuando estaba vivo, ¿verdad? Ajá. Y yo le decía, bien, papi, ¿tú cómo estás? Bien, nada más vengo a ver cómo estás. Nada más me dieron 3 minutos para venir. Entonces yo siempre lo soñaba que venía en una camioneta con mucha gente, pero la gente no se veía, eran como puras sombras. Ok. Entonces mi papá se subía y se iba, pero en los sueños siempre me decía, no me toques, porque yo lo quería abrazar. Entonces me decía que no lo tocara y que no lo tocara. Claro. Ajá. Hubo un sueño que se me quedó muy grabado y me trajo una caja transparente como de galletas, Ok. pero adentro venía un polvo blanco y me decía, hija, soy yo, porque yo le decía, papi, ¿qué es esto? Y me decía, soy yo, hija, te encargo mucho que me cuides. Y yo le decía, ay, no esté jugando, ¿por qué me dice eso? Y me decía, hija, soy yo, pero lo soñé fuera de mi casa, esa vez no pasó. Entonces yo quería salir de mi casa y literal sentía los pies pegados al suelo. Ajá. Igual no me dejó tocarlo, solamente me dio la cajita con el polvo blanco. Entonces yo le decía, no te vayas, papá, déjate abrazo. Y me dijo, no, no me toques, no me puedes tocar. Total que él se va y yo no puedo salir de la casa, nada más traía esa cajita en mis manos. Y voltea y me dice, te encargo la cita, hija, dile que no deje de ir a la cita. Ajá. Entonces yo le digo, ¿cuál cita? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Y luego me dice, te la encargo mucho. O sea, él me hacía referencia a la cita de una persona en femenino. Uh-huh. Entonces, pues yo hablé, se me quedó muy grabado ese sueño. Fue el que más se me quedó grabado. Entonces yo duré días así pensando, estaba en el trabajo y estaba pensativa en ese sueño. Entonces yo hablé con mi mamá y con mis hermanas. Nos dije, no tienen una cita con el médico porque sabe que mi papá vino y me encargó mucho, o sea, en el sueño, porque yo siempre lo soñaba y mis hermanos nunca lo soñaron. Y mis hermanas a veces hasta les daba coraje porque decía, es que porque yo no lo sueño y yo sí lo soñaba. Ajá. Entonces como que a mí me encargó mucho esa misión. Y yo hablo pues con mi mamá y mis hermanas y les pregunté, ¿tienen alguna cita con el médico? Porque mi papá vino y me encargó mucho. No, le dije, y yo le dije a mi mamá, lo que me dejó muy desconcertada fue ese polvo blanco que me dijo que era él. Ajá. Y que me encargaba mucho que lo cuidara. Entonces pues pasaron como una semana, y yo estaba en el trabajo y llegó mi mamá, llegó muy molesta y ella nunca va a mi trabajo. Entonces me dice, vengo muy enojada del panteón, porque cuando mi papá fallece pues fue otra víctima pues más del COVID y Híjole, pues qué él mala no, onda. pues no logró salir. Ajá. Y de un día para otro pues nos avisan que ya, nos decían que iba mejorando y de un día para otro pues ya falleció. Entonces en el panteón nada más había paquetes de 4 gavetas y pues ni modo, ¿verdad? Tuvimos que conseguir para comprarlo. Ajá. Sino que a mi papá lo ponen a mero arriba cuando debieron de ponerlo a mero abajo. Y yo tomé fotos ese día de mi papá. Mi sobrino le había comprado un jersey del Santos, por eso ahorita que me dices de tu hermano, Sí, sí, sí. pues me recordó a mi papá también, que era mucho de hueso colorado del Santos. Ajá. Mi sobrino le había comprado para el Día del Padre un jersey del Santos, porque pues como nos decían que iba mejorando, pensamos que para el Día del Padre él iba a salir. Híjole. Pero pues no, desgraciadamente, un día después del padre mi papá fallece y mi sobrino le puso en la urna de sus cenizas, le envolvió el jersey del Santos. Entonces pues así lo sepultamos y ya pasó pues todo esto, la verdad. Sino que como 3 semanas después de que lo sepultamos, mi mamá se dio cuenta del error de que lo pusieron arriba y no abajo donde debe de ser. Ujú. Total que ella empezó a pedir una cita en el panteón, en las oficinas del panteón, Para que lo y cambiaran. no se la daban, y dice que no se la daban. Y ese día que fue a mi trabajo, venía del panteón, dice que fue y se plantó ahí, porque dijo, si no me dan la cita,
yo aquí me voy a quedar hasta que me atiendan. Entonces cuando mi mamá me dice eso de la cita, nos quedamos pensando porque yo le dije, ¿qué pasó? Dice, hija, fuimos al panteón, tu hermana y yo, y delante de nosotros abrieron la tumba porque se dieron cuenta de que era un error y que tu papá debió de haber quedado abajo. Cuando abren la tumba de mi papá, ya no estaba el jersey del Santos, se lo robaron. Ándale. Me imagino yo que al quererle jalar la playera el jersey, tumbaron la urna y la quebraron. No. Y mi papá estaba regado sus cenizas y era el polvo blanco ese que vino y me dijo a mí. No manches. Era el polvo blanco estaba regado. Era él. Era él, estaba regado. Ay, jole. Entonces, pues, ahí fue cuando comprendimos el sueño que él tanto vino y me encargó. Claro, que era él y que lo cuidara. Ataste cabos totalmente. Sí, mi mamá y yo Sí. nos quedamos viendo y dijimos, era eso. No, hombre. Era eso que mi papá no estaba descansando en paz porque estaba regado. Y me imagino que solucionaron todo a final de cuentas, ¿verdad? Pues, algo así, porque pues todavía nos decían los del panteón que a lo mejor nosotros se la habíamos jalado, o sea, todavía No, queriéndonos hombre, echar a nosotros la culpa. No, qué poca tienen. Digo, la De hecho, gente yo que se robó las cosas y todo eso. Claro, porque fueron los mismos trabajadores de ahí, es un panteón privado. Sí. Que se supone que cuidan mucho y cobran un ojo de la cara. Pero qué Y escrúpulos. para que hagan eso. ¿Qué escrúpulos para robarse algo tan sagrado de una Ajá. tumba, verdad? Exacto. Entonces, pues nosotros nos fuimos a una televisora de aquí de aquí de Torreón porque pues no nos hacían caso ahí. Ajá. Y yo lo hice viral en mi Face y mucha gente lo compartió y fue como nos hicieron caso. Qué bueno. Que una disculpa, o sea, porque echaron a mi papá en una bolsa como si fuera basura, fue lo que a mí más me dio coraje. Porque la urna de tan fuerte que lo jalaron la quebraron. Ajá. Entonces, pues ya otra vez a pasar el mismo dolor de volverlo a sepultar. Y yo le dije a mi mamá, porque dijo, ya no quiero que lo muevan, así que lo dejé. Le dije, no, mi papá no es basura para que esté en una bolsa. Ellos nos deben de dar, le dije, y pídale la urna más cara que tengan, le dije, porque así como cobran un ojo de la cara, de perdido, eso es lo mínimo que merecemos, que merece mi papá. Es que... Pues ya de lo que hicieron, pues nos dieron un cajón, una caja muy bonita y todo, pero pues de todos modos eso no deshace lo que hicieron con mi papá. Sí, tienes razón. Entonces ya después de que lo volvimos a sepultar, yo volví a soñar a mi papá, pero ya de una manera muy diferente. Él me dijo que estaba tranquilo, me dijo, mira hija, tócame mis piernas, ya no me duele nada. Dijo, aquí estoy muy a gusto. No estés con pendiente, me dijo. No estés con pendiente, yo estoy aquí muy a gusto. O sea, pero fue de ahí que yo siento que mi papá pudo descansar. Híjole, qué mala onda, la verdad. A veces no nos ponemos a pensar en todo este tipo de cosas que llegan a pasar. Y qué dolor también, así como dices, ¿no? Volver a vivir lo mismo, volver a abrir la herida. Todo ese tipo de cosas, a lo mejor esta gente sin escrúpulos no se da ni cuenta el daño que hace. Pero bueno. Y todo por algo material. Ándale, sí.